Inscríbase obligatoriamente en www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Tío, cuando sean las elecciones voy a estar en el Ecuador. Si estás empadronada e inscrita, podrás votar desde cualquier lugar del mundo. Mi voto decide. ¿Y el tuyo? También. CNE. Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que estás con tu círculo de mamitas del colegio y este año eres la tesorera. Si de los $320 que tienes que reunir entre todas no sabes quién ha pagado y cuánto te falta por cobrar porque se te pierden los comprobantes en el chat, usa Círculos, lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Solo la extrema calidad de lubricantes Amalie te brinda protección en cada arranque y limpieza extrema en todo momento. Lubricantes Amalie, el que te recomendó tu viejo, tu pana, el de la cancioncita pegajosa. Amalie. De Estados Unidos para el mundo, los mejores momentos y kilómetros recorridos, solo los tienes con Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. ¿Has pensado por qué tu dinero no trabaja tanto como tú? En Mutualista Pichincha creemos que tu dinero puede hacer mucho más por ti. Ahorra en nuestra cuenta rentable y recibe el 5% de interés. Porque no solo estarás haciendo crecer tu dinero, también podrás despertar con un capuchino hecho en casa. Ahorra en una cuenta rentable de Mutualista Pichincha y participa por una máquina de capuchino. El 5% de Mutualista Pichincha es tu mejor opción. Haz que tu dinero trabaje por ti. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Aplica términos y condiciones. ¿Buscas atención médica de calidad? Descarga la app de CIME para Android o iOS y accede a más de 50 especialidades médicas desde la palma de tu mano. Puedes agendar tu cita, consultar tus exámenes y revisar tus diagnósticos. CIME te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Siete 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al candidato presidencial por la Alianza Actuemos y los movimientos Suma Avanza, Otto Sonel-Hosner. Lo invitamos a este diálogo para conocer el desarrollo de la campaña electoral, sus planes, avanza este proceso a los comicios presidenciales y legislativos del 20 de agosto próximo, con algunas circunstancias. Uno de los problemas permanentes y que precisamente durante las últimas semanas ha tenido que vivir Otto Sonel-Hosner. Primero, el fallecimiento del candidato que se asesinara en Esmeraldas, en Quirindé, y luego esta semana el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Entriago. ¿Cómo enfrentar estos problemas de seguridad? ¿Estaría dispuesto Otto Sonel-Hosner a firmar un acuerdo con todos los candidatos, con el país? Quizás uno puede, en democracia es saludable la diferencia, la discrepancia, pero un tema en el que debiera haber un solo norte, la pacificación del país y el rechazo a la violencia. Muy buen día. Permítame saludar a todos los quiteños, gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes, contento de estar en la capital, agradecido con el respaldo, con el apoyo, satisfechos con cómo ha ido avanzando la campaña y los resultados que estamos obteniendo, alegres de estar en segunda vuelta y seguros que ahí vamos a ganar. Mire, evidentemente el país ya no puede seguir ahogándose en un mar de lágrimas y sangre, ¿no? Creo que lo que estamos viviendo no tiene precedentes y estoy seguro que sí podemos salir de esto ahora. Primero, haciendo conciencia de que la vida sí importa, Miguel, porque a Rider Sánchez en Esmeraldas, al parecer, y ojalá lleguemos hasta el final de estas investigaciones, pero lo matan por robarle un teléfono. La vida sí importa, Miguel. No puede ser que lleguemos a este nivel en el que pareciera que no vale nada la vida. Aquí quedan
viudas, quedan huérfanos, quedan madres desconsoladas, todos los días. Usted habló de casos quizás más visibles, más notorios, porque son autoridades. Algunas que con suerte han sobrevivido, casi de milagro. El alcalde Pincay en Portoviejo, por ejemplo, que en campaña fue baleado. O el alcalde de Durán, el alcalde Chonillo, que hasta el día de hoy, cuando yo veo lo que ocurrió, no entiendo cómo está vivo, solo porque Dios es grande, Miguel, no hay otra explicación. Pero así no se puede vivir. Imagínese usted si autoridades de importantes ciudades no pueden transitar en tranquilidad, en paz. Imagínese cómo nos sentimos los ciudadanos, pues, que estamos en las calles pensando en qué rato nos secuestran, en qué rato nos extorsionan, en qué rato por asaltarnos nos matan. Así no se puede vivir. Entonces usted decía lo primero, no, jamás dialogar con la gente violenta, con las que nos tiene sufriendo esta situación tan dolorosa. Ahí no hay nada que dialogar, ahí lo único que cabe es la firmeza, el liderazgo y las ideas claras para salir de esta crisis, sobre todo con una mano firme que haga que estas personas, principalmente quienes han atentado contra la vida, quienes han puesto en riesgo nuestra vida, que como le decía, la vida sí vale, cumplan condenas, no solo en las cuales no puedan acceder a ningún tipo de atenuante o beneficio judicial, sino que además las cumplan en regímenes de máxima seguridad, en los cuales realmente tengan las restricciones que ameritan al riesgo que ellos representan para la sociedad, Miguel, que vean la luz del día de vez en cuando nomás. Y alguien me decía, ¿y los derechos humanos? Y yo les digo, verá, yo soy un defensor de los derechos humanos, he defendido la libertad de expresión, he defendido el derecho principalmente a que tenemos todos a vivir en paz. Pero esas personas que traspasan la línea del respeto a la vida merecen cumplir un régimen con las restricciones, como le digo, que ameritan al riesgo que ellos representan. Y vamos a priorizar los derechos de las víctimas de estos miserables, de esas familias que han quedado destruidas, que no superarán jamás el dolor de perder a un ser querido de forma tan violenta, inclemente e injustificable. ¿Por qué no lograr en el Ecuador, con todos los sectores, un acuerdo en contra de la violencia y por la seguridad y por la paz? No, bueno, todos los sectores sí, pero no con los delincuentes. Exceptuando, es que porque hay un candidato que ha dicho que va a sentarse con los más buscados. Yo le decía, Dios mío, eso jamás. Porque cuando tú haces este tipo de acuerdos con las mafias, lo único que logras es generar una percepción de paz temporal, mientras los delincuentes se fortalecen y luego se toman el Estado, como está ocurriendo ahora, ¿ya? Usted sabe que hace un par de meses nada más, si no 3 meses, asesinan a una joven de 36, 37 años, funcionaria del Hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil, porque por enfrentar a las mafias, que bajo la excusa en algún momento, bajo esta lógica de la pacificación, mal llamada pacificación de las pandillas, les abrieron las puertas de las instituciones públicas para que den servicios de limpieza, servicios de alimentación, porque supuestamente delinquían porque no tenían oportunidades. Y entonces les iban a dar las oportunidades en el Estado. Y les abrieron las puertas del Estado. Y hoy han llevado la violencia a los hospitales. Hoy asesinan a las personas que los quieren sacar porque lo que corresponde es la honestidad, la transparencia, la lucha contra la corrupción. Así les abrieron las puertas en su momento, bajo esta lógica de la pacificación. Eso no puede volver a ocurrir, porque lo único que hicieron fue fortalecerlos, hacerlos crecer, y hoy nos cuesta más librarnos de esta plaga. Entonces, con todos los demás actores, yo siempre diré, el país ya no puede seguir dividido por riñas estériles, por ideologías del país. Cuando enfrentas crisis tan graves, tenemos la obligación de unirnos por objetivos, y evidentemente aquí hay un objetivo de derrotar la delincuencia y recuperar la inseguridad, de devolver la paz a las calles, y por ese objetivo evidentemente que vale la pena unir esfuerzos, pero entre quienes realmente estamos del lado correcto de la vida y de la historia, pues no nos vamos a unir con delincuentes, pues Miguel, eso sería complicar mucho más la situación. ¿Y cómo piensa enfrentar? Ha dicho con firmeza, pero ¿cómo en la práctica de llegar a Carondelet enfrentar a estos grupos que generan violencia? Lo escuchaba hace unos minutos nada más hablar del enésimo operativo en las cárceles. ¿Cómo será que cada vez que hay un operativo en las cárceles, y esto no es de este gobierno, sino de siempre, vuelves 3 meses después y salen peores cosas? No es que el operativo no esté bien hecho,
sino que en el sistema penitenciario no hay una estructura que restrinja la discrecionalidad del funcionario penitenciario, que en muchas ocasiones se colude con los delincuentes o por temor es parte o es funcional a los intereses de los criminales. Entonces, necesitamos elementos tecnológicos que restrinjan la discrecionalidad de esos funcionarios. Inhibidores de señal, escáneres al ingreso, sistemas de videovigilancia con capacidad biométrica, sistemas de apertura y cierre de puertas. Muchos de estos sistemas, Miguel, que se operen desde fuera de las cárceles de forma telemática para estar restringido a la posibilidad de contaminarse en el contacto con los delincuentes, la toma de decisiones, y así poder limitar la discrecionalidad de quienes sí están en contacto con los delincuentes. Primero. Segundo, Miguel, la creación de regímenes de máxima seguridad, que en el Ecuador no los hay. ¿Cómo usted va a creer que delincuentes tan peligrosos después de las requisas dan ruedas de prensa en las cárceles del Ecuador? Los delincuentes peligrosos tienen que estar en regímenes de máxima seguridad. Enviando videos como si aquí... Después de los operativos, usted dice, ¿pero qué? ¿Cómo es esto posible? Los delincuentes peligrosos, los que representan un riesgo para nuestra seguridad y nuestra vida, tienen que estar recluidos en regímenes de máxima seguridad, y los vamos a crear. Luego, control de armas. ¿Pero basado en qué, Miguel? Porque esto no es menor, y aquí les pido, pongamos atención. Evidentemente tenemos que desarmar a los delincuentes y a la par armar, equipar, entrenar y respaldar a la fuerza pública. Una policía que tiene que recuperar lo que le robaron en el ISPOL. Una policía y unos militares que tienen que tener lo mínimo para poder alimentarse. El rancho a veces le dan $2, $3 diarios. ¿Cómo van a salir a trabajar en esas circunstancias? En vez de seguir pensando en cómo vamos a aumentar policías, primero, y no digo que eso no sea necesario, pero primero, fortalezcamos con equipamiento, con entrenamiento, con recursos, con respaldo real a los que ya tenemos. Tenemos 15.000 miembros en la Marina. La Marina tiene la competencia del control de espacios acuáticos, que es clave en la lucha contra la delincuencia, porque en los espacios acuáticos se cometen principalmente los delitos de narcotráfico, pero otros también. Pero la Marina no tiene lanchas. Es decir, tenemos 15.000 hombres y mujeres que no pueden hacer su trabajo. Dotemos primero a los que tenemos del equipamiento que les hace falta. ¿Ya? Desarmemos a los delincuentes, pero armemos, equipemos, entrenemos y respaldemos a la fuerza pública. Y en la parte de desarmar a los delincuentes, esto no es de hacer más operativos en las calles. Esto es de hacer las inversiones que hacen falta en tecnología y personal de inteligencia para poder estar 3 pasos adelante de los delincuentes y no 5 pasos atrás como estamos ahora. Pero va a necesitar recursos. ¿Cómo piensa financiar esto? Déjeme terminar con esta idea. Las armas no las vamos a poder controlar solamente con operativos en las calles. Solo vamos a poder revertir esta situación en la que los delincuentes están mejor armados y equipados que la fuerza pública, si es que a través de la inversión en inteligencia podemos prevenir siquiera que las armas lleguen acá y saber a quién se las compran, cómo las pagan, por dónde las meten y dónde las guardan. Pero la inteligencia es la que evita que lleguemos a circunstancias ya intolerables como las actuales. Es el trabajo preventivo que hay que hacer. Nosotros hemos identificado una inversión necesaria en seguridad de alrededor de 400 millones, entre 350 y 400 millones de dólares. Muchos de esos recursos se harán en acuerdos, en alianzas público-privadas, pero también en acuerdos con países que están dispuestos a cooperar y financiar esta circunstancia. Aquí no hay espacio para escatimar, Miguel. Aquí, si es que no hacemos estas inversiones, que créame, es solo el inicio, es solo para revertir esta tendencia de violencia y muerte en la que seguimos enrumbados. Es solo el inicio, pero si no hacemos eso, no vamos a poder reactivar la economía, no vamos a poder salir de esta crisis. Esa inversión es prioritaria. Y le doy un ejemplo. Ya existía, y esto es parte de lo que está incorporado en esta inversión, ya existía un proyecto con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, de alrededor de 50 millones para la recuperación de las cárceles. Se dejó caer por inoperancia, por incapacidad. Lo vamos a reactivar y lo vamos a ejecutar. Pero quienes están poniendo recursos para ayudarnos a combatir este flagelo, esta plaga de la delincuencia y de la violencia, tenemos que unirnos, tenemos que recibirlos y tenemos que ejecutarlos. ¿Cómo va a creer usted que el Ministerio del Interior, en medio de esta trágica situación, es el ministerio con menor ejecución presupuestaria del país? No tiene presentación. Y quizás lo que tiene para ejecutar no es suficiente, pero por lo menos se ejecutan lo que han recibido, ¿no le parece, Miguel? Por lo menos. El año pasa, las muertes suben,
y la plata está ahí y no la ejecutan, no tiene presentación, créanme. Siendo importante el tema de seguridad, quisiera plantearle otros. El país vive de las urgencias. Se viene el fenómeno del Niño, los científicos lo corroboran, no se sabe si será leve, moderado o fuerte. ¿Cómo está preparado? ¿Están trabajando en el entorno presidencial? Quiero decirle que nosotros nos tomamos muy en serio esta responsabilidad. Hemos creado desde antes de saber siquiera que las elecciones iban a anticipar, porque a mí me parece que esta situación de inestabilidad política es fruto de una clase política insensible, irresponsable e incompetente que nos ha traído esta crisis por su incapacidad de poner por delante de sus intereses partidistas o personales los intereses nacionales. Y aquí estamos gastando una plata que nos hubiese hecho falta, 80 millones, 2 hospitales hacíamos con 80 millones, uno para Quinindé, donde River Sánchez no pudo ser atendido porque no hay hospital, tuvo que viajar 1 hora a Santo Domingo, falleció. Resolvíamos la crisis penitenciaria con 80 millones de dólares. Pero déjeme decirle que sin saber que íbamos a tener esta situación de muerte cruzada, veníamos trabajando en un proyecto de país y teníamos ya las mesas de seguridad, las mesas de economía con los expertos, las mesas de inversión y gestión social. Y hace unos meses, 2 meses, creamos la mesa de riesgos, conscientes del problema del fenómeno del Niño. ¿Cómo será que somos quizás los únicos que nos tomamos esto en serio, que cuando tuvimos que presentar nuestro plan de gobierno al Consejo Nacional Electoral, de los 8 binomios, el nuestro fue el único que presentó un plan de gobierno que cumplía con todos los requisitos de ley, que no tuvo observaciones? Y eso como si fuera poco, ¿no? De los 8 binomios, el nuestro es el único que presentó un plan de gobierno que no tenía faltas ortográficas. Es que ya da vergüenza ajena, Miguel. Tómense esto en serio, por respeto a los ecuatorianos. Lo mínimo que pueden hacer es cumplir con los requisitos de ley para participar y tener el mínimo cuidado de ver que su proyecto no tiene faltas ortográficas. Da vergüenza ajena. Pero dicho esto, Miguel, efectivamente el fenómeno del Niño es una realidad. Y quienes tenemos memoria y nos acordamos del año 98, sabemos cómo va a ocurrir o cómo van a pasar las cosas. Es decir, guerra avisada no mata gente. El trabajo de prevención es fundamental, elemental, prioritario, porque es el que salva vidas. Y evidentemente va a haber un gran impacto económico también, pero lo económico lo podemos recuperar, las vidas no. Así que insisto en que es el gobierno actual el que tiene que ejecutar el trabajo de prevención, que implica la identificación de las zonas de riesgo, el diseño y la actualización de las rutas de evacuación, el establecimiento de los albergues temporales para las familias, decenas de miles, principalmente en la costa, que van a tener que conseguir o van a tener que recibir, un techo seguro durante el tiempo del fenómeno del Niño, y adicionalmente la alimentación para ellos. El mantenimiento de la infraestructura multipropósito que en muchos casos sirve para control de inundaciones. Hecho todo esto, eso no significa que vamos a detener el impacto de este fenómeno, pero sí vamos a mitigar el número de fallecidos, de víctimas mortales, y vamos a reducir la gravedad de la afectación. Entonces eso lo tiene que hacer este gobierno, porque nosotros vamos a estar en el gobierno en noviembre, y en noviembre, con todo el cariño, el agua la vamos a tener en el pecho, ¿ya? Y vamos a trabajar y vamos a articular esfuerzos para poder atender adecuadamente la crisis. Pero el trabajo de prevención, que es el más importante, se tiene que hacer ahora. Una cosa adicional, y le decía, yo sí tengo memoria para estos temas, sí, porque marcaron mi adolescencia. Yo estaba en el colegio y cuántas familias no nos vimos afectadas. Hay un tema que es fundamental y no cuesta mucho. Y todo lo que yo le he dicho en prevención se articula con los gobiernos locales. Los COE cantonales y provinciales tienen que estar integrados en la administración de la emergencia. Uno de los temas fundamentales es el tema vial. No porque tengamos baches, que además las vías están en pésimo estado, sino porque se van los puentes. Usted se acordará, Miguel, se van los puentes. Hay una forma, y estamos a tiempo, de prevenir o mitigar ese impacto, que es protegiendo los estribos de los puentes con sacos de arena. No cuesta mucho, solo les cuesta tener ganas y ser un poquito competentes para que esto se haga. Nosotros ya lo estamos articulando con ciertas autoridades locales y estamos tratando de ayudar dentro de nuestras posibilidades, pero nosotros somos solo ciudadanos, no somos un gobierno. El gobierno tiene que liderar la protección de los puentes. Si es que se van los puentes, empezamos a perder los cultivos porque no hay cómo sacarlos, y ahí empieza a agravarse el impacto económico.
Yo personalmente ya estoy en contacto con embajadores de países que tradicionalmente, de hecho hoy tengo un almuerzo con la mayoría de ellos, un desayuno después de esto, que tradicionalmente son solidarios con el Ecuador. Y vamos a pedir y a identificar los recursos que vamos a necesitar para atender la emergencia. Estoy en contacto con los multilaterales con quienes he tenido siempre relación para identificar los montos a los cuales el Ecuador va a poder acceder para poder atender la reactivación económica de las personas que van a ser afectadas. Pero principalmente quiero decirles a quienes saben que van a tener una afectación, sobre todo en la costa, que vamos a encontrar mecanismos de refinanciamiento para que primero no sean ejecutadas hipotecas y pierdan, y después de perderlo todo se vean además perdiendo hasta su casa, ¿ya? Sino que puedan refinanciar y luego recibir recursos para relanzar, reactivar sus actividades productivas. ¿Cómo piensa en otro tema estructural enfrentar la crisis del seguro social? No es de ahora, no es de ayer, pero cada vez se agrava. El Ejecutivo en la actual estructura legal tiene a quien preside el Consejo Directivo del IES. ¿Cómo enfrentar y cambiar, parar este camino a la debacle del seguro social? En la rama de salud, garantizando una atención que valga la pena y sobre todo combatiendo la corrupción. Nuestro binomio tiene 10 años ejecutando a través de Naciones Unidas los modelos. Erika Paredes, una joven con una gran preparación y experiencia, los últimos 10 años ha ejecutado en Naciones Unidas para más de 60 países los modelos de compras unificadas principalmente en salud. ¿Qué significa esto? Que sacamos esa potestad, esa discrecionalidad de cada hospital, que hoy en un hospital compran una medicina 5 veces más cara que en otro. Eso es corrupción. Que hoy en un hospital compran 10 veces más de un producto que no necesitan y después se pudre. Eso es corrupción. Vamos a identificar qué es lo que el Ecuador demanda a nivel de salud, no solo en el IES, sino también en en el Ministerio de Salud Pública. Vamos a identificar cuáles son las necesidades y vamos a comprarlas directamente a los fabricantes, sin intermediación, y vamos a hacer llegar equitativamente a todo el país esas medicinas para que se acabe esta historia de que no hay atención en salud. Eso en cuanto a la atención en salud, que es uno de los temas primordiales. Eso nos debería de ayudar a incentivar para corregir lo segundo, que es la sostenibilidad del sistema de pensiones, que es a lo que usted se refiere y lo que más preocupa. Pues la gente que ha trabajado 30 años tiene derecho a tener garantizada su pensión jubilar. Y he escuchado parcialmente ciertas alternativas que ha presentado una comisión que considero seria, que la considero responsable. Solo quiero discrepar en una cosa. Aquí lo primero que hay que intentar es que tengamos nuevos afiliados, que logremos nuevos afiliados. Porque el problema que tiene Europa, o Canadá, Estados Unidos, no es el problema del Ecuador. Ellos se ven obligados a tomar decisiones similares a las que se están proponiendo aquí, porque su población adulta, a punto de jubilarse o ya jubilada, es mayor que su población joven. De hecho, están abriendo las puertas para recibir cientos de miles de trabajadores del resto del mundo, jóvenes, porque necesitan fuerza laboral. El problema en el Ecuador es distinto. Nosotros tenemos una población joven que es mucho mayor que la población adulta. El problema es que no están afiliados. Claro, no están incorporados formalmente. No consiguen empleo o no les interesa afiliarse porque prefieren ser independientes y no creen o no confían en la seguridad social. Entonces, lo primero es recuperar la confianza en la seguridad social. Lo segundo es reactivar el crecimiento económico para generar nuevas plazas de empleo. Y lo tercero es crear incentivos para que los jóvenes, que estamos proponiendo un programa que se llama Mi Primer Empleo, para que los jóvenes que por primera vez acceden a un trabajo formal, las empresas que les dan ese trabajo tengan incentivos tributarios. Solo así vamos a lograr revertir el problema de la seguridad social. El problema está en la falta de nuevos afiliados. No está en la pirámide etaria como en Europa, y lo que le explico, está en la falta de nuevos afiliados. Tenemos que lograr nuevos afiliados y tenemos que mejorar la atención. Ahora, en el tema de salud del IES también ha habido distorsiones. Muy bien que se atiende a los hijos menores de 18 años, pero sin financiamiento. Y estas cosas sin financiamiento no se puede sostener. Como le decía, hay que encontrar ahorros para hacer sostenible la atención en salud, que también es deficitaria por lo que usted resalta. Yo también creo una cosa, Miguel, necesitamos que nosotros los afiliados, en mi opinión, tengamos mayores incidencias y responsabilidades en la toma de decisiones de la administración de nuestra institución, ¿ya? Yo en eso tendremos que encontrar formas de que nosotros los afiliados seamos los dueños de nuestro destino y de nuestra institución. Hoy no lo somos y no tiene por qué ser así.
¿Y cómo recuperar y mejorar la calidad de la educación? Es un tema estructural. Sin una educación de calidad, el país no va a salir adelante. Sin duda, pero sobre todo, Miguel, hay que replantear el modelo pedagógico del siglo pasado que seguimos teniendo en pleno siglo XXI. La educación tiene que dedicarse a cerrar brechas tecnológicas, a formar a jóvenes en valores, en capacidad de resolución de conflictos, en desarrollo de pensamiento crítico. Esas son las habilidades que demanda el mundo contemporáneo. Vamos a hacer que la educación bilingüe sea normal en el Ecuador, que los chicos que van a una escuela pública dominen un idioma como el inglés, que abre puertas al mundo para formarse, para prepararse, no para migrar, sino para desde el Ecuador acceder telemáticamente a empleos en cualquier lugar del mundo y generar nuevas oportunidades, para hacer del Ecuador una verdadera potencia turística, que la posibilidad de hacerlo está ahí. Los chicos que se gradúan del sistema público tienen que dominar el inglés y en eso vamos a trabajar. Los chicos que se gradúan del sistema público tienen que estar al día con la tecnología, dominar la programación, la inteligencia artificial, para poder insertarse en estas nuevas demandas laborales que nos trae el mundo contemporáneo. Pero la educación como la tenemos hoy, más allá de los problemas de infraestructura que los vamos a atender, la educación como la tenemos hoy, no le está generando oportunidades reales a nuestro país de inserción en un mundo tan competitivo y tan tecnológico. Y quiero volver al tema de seguridad y le planteo esto porque hay un clamor también por el incremento de los desaparecidos en el país. ¿Cómo enfrentar eso? Mire, hay dos delitos que eran casi inexistentes en el Ecuador y que hoy desgraciadamente son pan de cada día. En menos de 2 años se han vuelto casi rutinarios, por desgracia, y no tenemos que permitir que los cotidianicemos como sociedad. El uno es el secuestro, que es a lo que usted se refiere, que era, como le decía, algo marginal de vez en cuando, hoy es en todas partes, a ricos, a pobres. Y trata de personas desaparecidas, ¿no? También, y el otro es la extorsión mal llamada vacuna. Primero, la UNACE es una gran unidad especial de la Policía Nacional, una gran unidad especial que hace un gran trabajo, pero está sobrepasada. Estamos sugiriendo que la UNACE se dedique exclusivamente al tema de secuestros y crear una nueva unidad para el tema de extorsión, ¿ya? Que la vamos a trabajar con la misma responsabilidad y profesionalismo con el que se ha trabajado la UNACE, para dar caza a los vacunadores y acabar con este mal. Sobre la trata de personas, ese es un delito atroz, que como usted bien dice, sigue creciendo en el Ecuador de la mano del coyoterismo, porque hay personas que desgraciadamente han perdido la esperanza en su país y no los acuso de nada, los comprendo, la situación es dura y lo más difícil es perder la esperanza en el país propio de uno, y se entregan a redes delictivas a las cuales les entregan el poco patrimonio que tienen y ponen en riesgo hasta su vida. Y yo sí le digo que ese tema de desaparecidos no solo tiene que ver con secuestro y con trata de blancas, sino también con una migración que no estamos viendo, pero que está siendo cada vez más grande y que está siendo cada vez más peligrosa. Si usted revisa las cifras de divisas que están ingresando al Ecuador y las compara en los últimos 2 años, hay un incremento dramático cuya única explicación, más allá de la inflación, es el hecho de que más personas se están yendo de las que estamos alcanzando a contar y quizás muchas de ellas están desapareciendo. En el tema de seguridad, tiene que acompañar la justicia. ¿Cómo piensa usted demandar que la justicia actúe oportunamente y que no haya esto que ha sido denominador común, la impunidad? Mire, hay 2 causas de la impunidad en el Ecuador. La una es la colusión o la corrupción de jueces y fiscales que en ocasiones se ven, digamos, sometidos a acercarse a los delincuentes, y para eso hay una cura, porque la corrupción tiene un síntoma que es igual a la tos, que no se puede esconder, que es el dinero mal habido. Nosotros tenemos 2 instituciones en el Ecuador que hoy tienen los mecanismos legales para hacer un verdadero seguimiento al dinero mal habido, no solo por la corrupción en el sistema judicial, sino en general. Y son la UAFE y el SRI. Hay que fortalecer sus capacidades tecnológicas y hay que liderar con mayor claridad esa misión de identificar el enriquecimiento ilícito y poder sancionar a esas autoridades que se corrompen. Eso por un lado. Por otro lado, están los jueces y fiscales que tienen un temor legítimo, a perder su vida o a poner en riesgo la vida de sus familias. Porque desgraciadamente hoy estamos enfrentando a un enemigo que es mucho más avesado y violento que lo que históricamente habíamos visto en el Ecuador. Para esos jueces y fiscales honestos
que existen en el Ecuador y que tenemos la obligación de cuidarlos, vamos a garantizar su seguridad, pero en los casos y la de sus familias, pero en los casos más extremos, estamos presentando un mecanismo, Miguel, de despacho telemático para que puedan desde un lugar seguro dentro del Ecuador o fuera del Ecuador en sedes diplomáticas por razones de jurisdiccionalidad puedan despachar y atender estas causas sin poner en riesgo su vida y su seguridad y la de sus familias hasta que podamos retomar la seguridad en el país. Bien, Otto Sonnershofer, candidato presidencial por la Alianza Actuemos y los movimientos Suma y Avanza. Muy amable su presencia aquí. Miguel, un gusto, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de conversar con los quiteños. Les mando un abrazo, estamos listos, con entusiasmo, con ganas de sacar al Ecuador de esta crisis. Vamos para adelante. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar de la situación del Seguro Social y la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción de un contrato externo por $4 millones sobre consultoría. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.